Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar, un tema jugoso, lleno de drama y con un secreto que, ay, nos va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar el por qué Esla, la protagonista de la icónica serie Esla, rechaza a Halil İbrahim, el hombre que a primera vista, lo daría todo por ella. ¿Por qué esta mujer fuerte y decidida, que ha sufrido tanto, se resiste al amor de un hombre que parece ser su salvación? ¿Qué secretos se esconden detrás de su negativa? Prepárense para sumergirnos en el mundo de Esla, analizar cada detalle y descubrir la verdad sobre esta compleja relación. Prepárense porque vamos a destapar un secreto impactante. Pero antes de empezar, ya saben lo que les digo siempre, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos sobre sus series favoritas. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, así que no se lo pueden perder. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Para entender por qué Esla rechaza a Halil İbrahim, tenemos que viajar al corazón de Mardin, a las costumbres ancestrales, a la tradición y a la brutal realidad de la vida de Esla. Recordemos que la serie comienza con la historia de Esla, una joven que fue adoptada de niña y que vive una vida moderna en Estambul. Un día es engañada para volver a su pueblo natal, Mardin, con el pretexto de visitar a su padre biológico. Pero una vez allí, descubre la terrible verdad: su hermano ha cometido un error y, para enmendarlo, Esla debe casarse con un hombre de otra familia, como parte de un arreglo tribal, un matrimonio forzado. Aquí es donde entra Halil İbrahim, el hombre que se supone que debe ser su esposo. A primera vista, Halil İbrahim es el hombre perfecto, guapo, rico, poderoso y aparentemente enamorado de Esla. Parece que ella tendría una vida de ensueño, llena de lujos y protección. ¿Pero por qué Esla se niega? ¿Por qué no acepta esta salvación? La primera razón, y quizás la más obvia, es el rechazo absoluto al matrimonio forzado. Esla es una mujer moderna, con ideas propias y una vida que quiere controlar. Ella no quiere ser un objeto, una propiedad, una moneda de cambio. Se niega a ser sometida a las tradiciones arcaicas y a la voluntad de los demás. Su rebeldía es su esencia. Ella lucha por su libertad, por decidir sobre su cuerpo y su futuro. La idea de estar atada a un hombre que ni siquiera conoce, que no ama, es inaceptable para ella. Este rechazo inicial es la base de su resistencia. Es la llama que enciende su espíritu de lucha y la impulsa a desafiar las normas establecidas. Esla, con su educación y experiencias, representa un choque cultural directo con las costumbres de Mardin, y su negativa es una declaración de principios. Pero hay más. Si bien Halil İbrahim parece estar enamorado de ella, la realidad es que su amor está, en un principio, contaminado por las circunstancias. Él está casado con ella por obligación, por el honor familiar, no por elección. Aunque con el tiempo sus sentimientos evolucionan, al principio su posición es compleja. Él es, en parte, responsable de su encierro y de la pérdida de su libertad. Esla lo sabe y aunque siente atracción por él, no puede olvidar esa verdad. Este conocimiento nubla su juicio y crea una barrera emocional. Esla se siente atrapada en una situación donde el amor y la obligación se entrelazan, dificultando la confianza y el desarrollo de una relación genuina. La desconfianza en las motivaciones de Halil İbrahim, al menos al principio, es una piedra en el camino que impide que Esla se entregue por completo. Otra razón importante es la desconfianza. Esla ha sido traicionada por su familia, por las personas en quienes confiaba. Esto ha generado una profunda desconfianza en ella. Le cuesta creer en las intenciones de Halil İbrahim, incluso cuando él demuestra sentimientos genuinos. Teme que su aparente amor sea solo una máscara, una estrategia para mantenerla bajo su control. Esla tiene miedo de volver a ser manipulada y dañada. Las heridas del pasado son profundas y se manifiestan en su cautela. La desconfianza no solo es hacia Halil İbrahim, sino hacia el mundo que la rodea. Esla ha aprendido a protegerse, a no bajar la guardia, y esta actitud impacta directamente en su capacidad para entregarse al amor. La desconfianza se convierte en un escudo que la protege, pero también la aísla emocionalmente. Además está el choque de culturas. Esla y Halil İbrahim provienen de mundos diferentes. Esla está acostumbrada a la libertad, a la independencia, a la modernidad.
Halil Ibrahim, aunque es un hombre poderoso, vive en un mundo regido por las costumbres tribales, por el honor y la tradición. Este choque cultural crea tensiones, malentendidos y dificultades en su relación. Esla siente que al estar con él, estaría renunciando a parte de su identidad, a su forma de vida. La diferencia de perspectivas y valores es un obstáculo considerable. Esla, con su formación occidental, encuentra difícil comprender y aceptar las normas y tradiciones de Mardin. La brecha cultural se manifiesta en desacuerdos, conflictos y la sensación de no pertenecer. La lucha entre la tradición y la modernidad se convierte en un tema recurrente en su relación, y Esla debe decidir si está dispuesta a sacrificar su identidad por amor. Y no podemos olvidar la influencia de Boran, el hermano de Halil Ibrahim. Boran es el esposo de Esla en el matrimonio forzado y aunque la trata mal al principio, poco a poco, empieza a enamorarse de ella. La presencia de Boran crea un triángulo amoroso complejo, lleno de celos, competencia y rivalidad. Esla se siente atrapada entre dos hombres, dos mundos, dos formas de entender el amor. La situación es muy complicada y por supuesto, afecta la percepción que Esla tiene sobre Halil Ibrahim. La rivalidad entre Boran y Halil Ibrahim añade una capa extra de dificultad a la situación. Esla se ve obligada a navegar por un terreno minado, donde las lealtades, los sentimientos y los intereses chocan constantemente. La presencia de Boran genera incertidumbre y alimenta la desconfianza de Esla. Ella se siente dividida, incapaz de decidir a quién debe confiar, y esta indecisión contribuye a su resistencia a entregarse a Halil Ibrahim. A medida que avanza la serie, vemos que Halil Ibrahim hace todo lo posible por ganarse el amor de Esla. Lucha contra las tradiciones, protege a Esla, la ayuda a escapar de situaciones peligrosas. Pero a pesar de sus esfuerzos, Esla sigue dudando. Teme enamorarse de él, teme ser vulnerable y volver a sufrir. Su pasado, sus heridas emocionales, son una barrera difícil de superar. La persistencia de Halil Ibrahim es admirable, pero no es suficiente para romper las barreras emocionales de Esla. El amor no basta cuando las heridas son profundas y la desconfianza es arraigada. Esla necesita tiempo, espacio y, sobre todo, sanación. La lucha interna de Esla se hace evidente en su resistencia a aceptar el amor de Halil Ibrahim. Ella sabe que entregarse a él sin haber superado sus miedos y traumas la condenaría a una nueva decepción. Pero, ¿cuál es el secreto impactante que les mencioné al principio? La verdad es que la respuesta a la pregunta de por qué Esla rechaza a Halil Ibrahim es mucho más compleja y profunda de lo que parece a simple vista. Es un secreto que se revela poco a poco a medida que avanzan los episodios, y que nos muestra la verdadera razón de la resistencia de Esla. El secreto es la fuerza y la determinación de Esla. Sí, amigos míos, la clave de por qué Esla rechaza a Halil Ibrahim reside en su propia esencia. Esla no rechaza a Halil Ibrahim porque no lo ame, o porque no le guste. Esla rechaza a Halil Ibrahim porque necesita descubrirse a sí misma. Necesita pasar por un proceso de crecimiento, de autodescubrimiento, antes de poder amar a alguien más. Necesita sanar sus heridas, aprender a confiar, a construir su propio camino. Esla rechaza a Halil Ibrahim, no porque no lo quiera, sino porque no está lista. Esla sabe que si se entrega al amor de Halil Ibrahim, corre el riesgo de perderse en la relación, de depender emocionalmente de él y de renunciar a su propia independencia. Ella necesita ser libre, necesita ser fuerte, necesita ser dueña de su destino. Y eso, amigos míos, es un secreto que muchos no ven. La verdadera razón de la resistencia de Esla no es la falta de amor, sino la necesidad de autoafirmación. Esla, al ser una mujer que ha experimentado el engaño, la traición y la opresión, se aferra a su libertad como un tesoro invaluable. Ella sabe que para amar de verdad, primero debe amarse a sí misma. Su rechazo inicial a Halil Ibrahim es una forma de protegerse, de asegurar que no volverá a ser vulnerable y dependiente. Es una declaración de independencia y una promesa de no renunciar a su propia identidad. Esla, a través de su resistencia, se embarca en un viaje de autodescubrimiento, donde aprende a confiar en sí misma, a tomar sus propias decisiones y a construir una vida basada en sus propios términos. El rechazo inicial de Esla a Halil Ibrahim no es un acto de frialdad, sino un acto de coraje. Ella elige priorizar su propio crecimiento personal sobre una relación romántica, aunque el hombre en cuestión sea alguien que parece ofrecerle amor y protección. Esla sabe que si se entrega a Halil Ibrahim antes de estar lista, corre el riesgo de repetir los patrones del pasado.
Ella ha sido víctima de la manipulación, del control y de la falta de libertad. Por eso su resistencia es una forma de romper el ciclo y de evitar caer en la misma trampa. Esla necesita tiempo para sanar sus heridas emocionales, para reconstruir su confianza y para fortalecer su espíritu. Solo después de haber logrado este proceso de autodescubrimiento, podrá amar a Halil Ibrahim de una manera plena y auténtica. La fuerza y la determinación de Esla son evidentes en cada uno de sus actos. Ella se niega a ser una víctima, se niega a someterse a las tradiciones opresivas y se niega a renunciar a su libertad. Esla es un personaje que nos inspira, que nos muestra la importancia de luchar por nuestros sueños y de no permitir que nadie nos quite nuestra dignidad. Su resistencia a Halil Ibrahim es un reflejo de su espíritu indomable y de su firme creencia en su propio valor. El proceso de autodescubrimiento de Esla no es fácil. Ella enfrenta muchos desafíos, incluyendo la oposición de su familia, la presión de las tradiciones y la amenaza constante de la violencia. Sin embargo, a pesar de todas las adversidades, Esla nunca se rinde. Ella se aferra a su sueño de una vida mejor, de una vida donde pueda ser libre y feliz. Esla aprende a confiar en sí misma, a tomar sus propias decisiones y a construir una vida basada en sus propios términos. El rechazo inicial de Esla a Halil Ibrahim es un testimonio de su fuerza interior. Ella no es una mujer que se deja llevar por las circunstancias, sino una mujer que toma las riendas de su destino. Esla es un ejemplo de cómo superar las adversidades, de cómo luchar por nuestros sueños y de cómo ser fieles a nosotros mismos. Su historia es una inspiración para todos nosotros. A lo largo de la serie vemos cómo Esla evoluciona, cómo se fortalece, cómo aprende a amar. Y finalmente llega el momento en que Esla decide romper las barreras y abrir su corazón a Halil Ibrahim. Pero ese es el final de la historia, un final que por supuesto, no les voy a revelar. Tendrán que verlo por ustedes mismos. La transformación de Esla es gradual y significativa. A medida que aprende a confiar en sí misma y a comprender sus propias necesidades, también empieza a ver a Halil Ibrahim de una manera diferente. Ella se da cuenta de que él no es el enemigo, sino un aliado que está dispuesto a luchar por ella. Esla empieza a ver más allá de las limitaciones de las costumbres tribales y a comprender el verdadero valor de Halil Ibrahim. La relación entre Esla y Halil Ibrahim es un reflejo de la lucha entre la tradición y la modernidad, entre la opresión y la libertad. Ellos representan dos mundos diferentes, pero al mismo tiempo, se sienten atraídos el uno por el otro. A lo largo de la serie vemos cómo aprenden a superar sus diferencias y a construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor. La decisión final de Esla de abrir su corazón a Halil Ibrahim es el resultado de su propio proceso de crecimiento. Ella ha aprendido a amarse a sí misma, a confiar en sus propias decisiones y a construir una vida basada en sus propios términos. Esla es una mujer fuerte, decidida y valiente. Su historia es una inspiración para todos nosotros. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Esla, y sobre la compleja relación entre Esla y Halil Ibrahim. Hemos explorado las razones detrás del rechazo inicial de Esla, desde el rechazo al matrimonio forzado hasta el choque cultural y la desconfianza, revelando el secreto más profundo, la necesidad de Esla de encontrar su propia identidad y fortaleza antes de poder entregarse al amor. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un like, comentar qué les pareció el análisis y compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas. ¿Qué opinan ustedes sobre la decisión de Esla? ¿Creen que tomó la decisión correcta? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante por venir. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse. Chao.